Hermanos, muy buenos días, Dios les bendiga. Hoy, especialmente en estos tiempos tan difíciles, hermanos, les traigo las buenas nuevas, y son excelentes buenas nuevas. Las buenas nuevas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es bien importante, hermanos, que entendamos que tenemos que estar recibiendo este alimento. Y me da mucho gusto porque al subirlo a la red, pues lo va a ver muchas personas, muchas gentes que incluso son mal enseñados en la palabra. Y hoy vamos a recibir la palabra de Dios plasmada en la Biblia y que sabemos es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces así vamos a recibir el alimento que es para vida, pero para vida eterna. Ese alimento espiritual, hermanos, que sabemos que es vida. Y yo los exhorto, hermanos, a que tengamos cuidado de toda la información que se está divulgando acerca de este virus que han esparcido en el ambiente. Yo les propongo, hermanos, que no temamos, que no caigamos, más bien creamos en el Señor, que sabemos Él está al control de todo. Dice la Escritura, clama a mí, yo te responderé. Dice, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Del cielo, hermanos. Y además, les traigo la buena noticia, ¿verdad? Somos sus hijos. Y Él es quien nos cuida, Él es quien nos guarda. Así que todo está bien. Confiemos en nuestro Padre de los cielos. Confiemos en que Él nos tiene en cuidado, Él nos guarda, Él nos cuida y Él además nos ama. Vamos a orar, hermanos, vamos a ver hoy un tema bien bonito. Les voy a pedir que oremos. Vamos a poner en manos del Señor esta predicación. Bendito Padre de los cielos, Señor, te damos las gracias por permitirnos, Señor, expresar con nuestra boca tu bendita palabra, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque nos permites, bendito Padre, seguir pregonando las buenas nuevas del Evangelio, del reino de los cielos. Y me da mucho gusto, bendito Padre, ser portador de estas buenas nuevas, porque son excelentes, son palabras de vida eterna, bendito Padre. Gracias, Padre de los cielos, te pedimos que sea tu Santo Espíritu, Señor, en cada corazón que escuche esta predicación y que permitas, bendito Padre, que abra sus ojos, Señor, para que vean las grandezas de tu gracia, para que vean las riquezas de tu palabra, las riquezas de tu ley. Nos ponemos en tus manos, Señor, pidiendo que sea tu Santo Espíritu en cada corazón, Señor, llevando esta palabra a lo más íntimo de su ser de cada quien. En el nombre de mi Señor Jesucristo, mi único y suficiente Salvador, te lo pido y clamo. Amén. Les voy a pedir que abramos nuestra escritura en el capítulo 20 de Mateo. ...20, 29 al 34. Hoy vamos a ver 1, 2, 3 detallitos. Es importante que entendamos, ¿verdad?, que siempre que tocamos la Biblia, siempre vamos a encontrar algo diferente, siempre vamos a encontrar algo distinto, siempre el Espíritu Santo nos va a dar luz, nos va a dar entendimiento de algo nuevo que no habíamos entendido, no habíamos captado, o de algo nuevo que nos lleva a otras situaciones. Entonces, vamos a leer alternadamente, como siempre lo hacemos, Mateo 20, del 29 al 34. Empiezo yo como siempre lo hacemos y me siguen ustedes. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. ¿Ustedes? Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. 31. Y la gente les reprendió. ¿Para qué qué? Para que callasen. Pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Bueno, vamos a comenzar, hermanos. Dice que al salir ellos de Jericó les seguía una gran multitud. Antes he de hacer una remembranza de esto, hermanos, del capítulo 20. Ya oramos, se pueden sentar, hermanos, por favor. Ponme a iniciar el cronómetro. Iníciamelo, porque si no se me va el tiempo y
Hay unos ojitos que me están recordando muchas cosas. Bueno, vamos a empezar con el capítulo 20. El capítulo 20 de Mateo, hermanos, comienza con el 21 que dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Ok. Entonces, aquí nos está diciendo que el reino de los cielos es semejante a un padre de familia y sale por la mañana a contratar obreros para su viña. Bueno, con ellos, con estos obreros que él contrata, dice que hace un convenio de pagarles un denario al día a los que entran a trabajar a su viña. Pero hay una cuestión muy particular. Aquí dice que este padre de familia sale a la hora tercera, sale a la hora sexta, sale a la hora novena y le invita, ¿verdad?, a que entren a trabajar a su viña. Estas personas, hay unas dice que están en la plaza de desocupados, dice, y los invita a trabajar. A la hora 11 halló a otros que estaban desocupados y también les dice: ¿por qué estás aquí todo el día desocupado? Dice: nadie nos ha contratado. Entonces también les dice: vayan a trabajar a mi viña y recibiréis lo que es justo. Pero él había pactado, él había convenido en pagar un denario por el día de jornada. Entonces, cuando llega la noche, el señor de la viña le dice a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Entonces, al ver que habían ido acerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más. Esta actitud, hermanos, decae en un pecado. Dice aquí, ellos piensan que por haber trabajado más, que por haber entrado primeramente a trabajar, ellos piensan que van a recibir más por haber trabajado más. Y esto, hermanos, en particular, este pasaje nos aclara, nos da luz, nos da entendimiento respecto de la actitud correcta que debemos de guardar frente a las cosas de Dios. Entonces, estas personas están mal porque dice: bueno, yo entré a trabajar antes, entonces yo pienso que me debes de dar más. Ese pensar que merecemos más, hermanos, raya en lo que sería la codicia. Entonces, ya es una actitud correcta de parte de estas personas. Ahora, en estas personas en particular se da una situación bien interesante o bien importante, porque estamos hablando de ¿qué? Estamos hablando del llamado, hermanos. Estamos hablando del llamado por parte del Padre Celestial. Dice: estos postreros han trabajado una sola hora y le reclaman, pero los haces igual a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Él le responde y les dice: amigo, yo no te he hecho agravio, yo convine con ustedes en un denario. Dice: toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. Y le pregunta: ¿no me es lícito acaso hacer lo que yo quiera con lo mío? Dice: o tienes envidia porque yo soy bueno. Entonces vemos dos situaciones que se presentan aquí por parte de personas que son llamados al servicio, hermanos, al servicio de Dios, al servicio de la obra, al servicio de la construcción del reino. Y le dice: ¿acaso no me es lícito hacer con lo mío lo que me convenga? Dice: ¿o acaso tienes envidia porque yo soy bueno? Pero ellos pretenden más, ¿verdad? Pretenden más salario porque dicen: yo entré a trabajar desde el principio. Entonces, ese querer más, ese pensar que yo merezco más, hermanos, raya en pecado, ¿verdad? Raya en lo que sería la codicia. Entonces, aquí nos alerta la Escritura. Bueno, es cierto que recibimos un llamado, y respecto de este llamado, hermanos, yo sí quiero resaltar algunos principios que rigen este llamado. Dice en Romanos 11:29 que el llamado, dice que es que, vamos a checarlo en Romanos 11:29. Vean la actitud del cielo con respecto a este llamamiento. Dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios nos hace un llamado, ¿verdad?, desde los postreros hombres, desde los del Antiguo Testamento,
y lo sigue haciendo, ¿verdad? Nosotros seguimos participando, siendo partícipe material de la construcción de este reino. Entonces, es un servicio, es un llamado al servicio, hermanos, pero en este llamado implica muchas cosas, porque hay varios principios implícitos en este llamado. Por ejemplo, para enumerar, por ejemplo, nada más, porque hay varios principios que rigen este llamado, y sería muy interesante en una predicación posterior manejar estas cuestiones, porque se ven muchas cosas muy importantes con respecto a este llamado. Dice que es irrevocable, pero vean lo que rige a través de este llamado. Por ejemplo, Génesis 12, del 1 al 5, dice así: pero Jehová había dicho a Abraham, vete a tu tierra, vete de tu tierra, y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dije Génesis 12, 1 al 5, hermanos, Dice, ya se fue Abraham como Jehová le dijo. O sea, es una ordenanza y él cumple. Y Lot se fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Es decir, estamos sabiendo aquí, hermanos, un principio que rige este llamado, que dice la Escritura, es irrevocable, el principio de la fe. De hecho, con nuestro padre Abraham sabemos que comienza la fe. Entonces, rige este llamado varios principios, nomás por dimensionar algunos, porque la Biblia nos expresa como 12 más o menos, el principio de la fe. Por ejemplo, en Éxodo 3:4 encontramos otro principio. Oímos, ¿verdad?, que hay un llamado, pero el Padre tiene propósitos para todo, ¿verdad? Y cumple, además, con ese propósito, lo que sería la edificación del reino, ¿verdad? Y además, se ve una mezcolanza aquí de principios que rigen este llamado. O sea, no es un llamado nada más así, es un llamado que tiene muchas cosas que ver con otras cosas. 3:4 dice, principio de liderazgo. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo, Moisés, Moisés, y él le respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzada de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Sabemos, ¿verdad?, que con Moisés empieza la liberación de su pueblo, ¿verdad?, de Egipto. Y hay otro también, dice Pablo, pionero y plantador de iglesias. Esto lo menciona en Hechos. Bueno, ahora, en la Biblia se me expresan 3 llamamientos con diferente causa, con diferente propósito. Por ejemplo, vamos a Mateo 11. Es el llamamiento, sí, dice que es irrevocable, y es el llamamiento al servicio para la obra de Dios. Y vean lo que dice aquí, Mateo 11, 28 al 29. ¿Ya lo tienen? Sí, 11, 28 al 29. Dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es un llamado, hermanos, que de ser obedecido, es un llamado eficaz. Es un llamado, obviamente, a salvación. Ahora, vamos a Romanos 12, 1 al 2. Son muchos propósitos que se cumplen con el llamado y tiene varios aspectos, hermanos, que sería digno de tomar en cuenta esto y alargarlo, ¿verdad?, ampliarlo un poquito más en otras diversas predicaciones. Romanos 12, 1 a 2. Dice, el otro fue un llamado a salvación, dice. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, hay un llamado al sacrificio, es decir, a la consagración, al discipulado. Y el que vamos a ver nosotros hoy, el servicio, el llamado al servicio, Marcos 1-17. Dice así la palabra de Dios. Dice, y les dijo Jesús, venid en pos de mí, dice, ¿y qué? Y haré que seáis pescadores de hombres. Y aquí estamos también nosotros, ¿verdad? Recibiendo este llamado. Entonces, vamos a volver a nuestro texto base, Mateo 20, en donde dice, ¿verdad?, que el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que sale por la mañana a contratar obreros para su viña. Es decir, hay un llamado. Y estamos viendo, ¿verdad?, que referente a este llamado, bueno, hay muchas cosas que implican ese llamado, que es irrevocable, dice Romanos 11:29. Es irrevocable, pero rige alrededor de este llamado muchos principios. Ahorita vimos, por ejemplo, el principio de la fe, el principio del liderazgo, el de plantar iglesias. Ahorita vimos ese llamamiento en 3 diferentes facetas, que es el de salvación, al sacrificio y al servicio, que es lo que estamos viendo, ¿verdad? Entren a trabajar a mi viña. Y es el llamado que cada uno de nosotros viene a recibir, ¿verdad? Dice, vengan a mí y os haré pescador de hombres. Y os haré pescador de hombres. Entonces, estamos viendo que hay un llamado, y este llamado, hermanos, implica muchas cuestiones. Implica principios, implica muchas situaciones. No sé si ya tú lo has comprendido. Es importante que comprendamos que este llamado tiene que ver con muchas otras cuestiones, porque todo en un momento dado se entrelaza en lo que es la palabra de Dios. Entonces dice, destaca una situación. Unos piensan que por haber entrado a trabajar primero van a recibir más. Sí, van a recibir más. Y entonces dice el padre de familia, bueno, yo soy justo contigo porque yo convení contigo pagarte un denario. Entonces, yo soy justo, nos está diciendo la Escritura. Y más sin embargo dice el otro, bueno, ¿sabes qué? Este trabajó nada más 1 hora. Y empieza a germinar en su corazón, ¿qué? La envidia. Entonces, estos pecados son cometidos por personas que son llamados. Y muchas, de hecho al finalizar el pasaje dice, ¿verdad? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Porque muchos son llamados, mas pocos son los escogidos. Es decir, cometen, ¿verdad?, cometen este error, cometen este pecado de no entender correctamente lo que sería el llamado al servicio, ¿verdad?, el servicio de la obra de Dios. Es decir, ellos lo ven como algo meramente que es normal, que no sucede nada, no pasa nada. Es un llamado que nos implica en muchas cosas, es un llamado que nos implica para ser adoptados o tener el derecho de ser adoptados hijos de Dios. Entonces, dice que es un llamado eficaz, sí, solo sí se obedece. Sí, solo sí se obedece. Dice, muchos son llamados y pocos los escogidos. Entonces, vemos un grupo de personas, unos que son llamados. En este capítulo que estamos viendo ahorita, implican estas 2 cuestiones, 2 grupos de personas con pretensiones muy diferentes, con errores y pecados en su actitud. Entonces, aquí nos coloca en una situación de comprender, bueno, qué debemos de hacer, cómo debemos razonar, cómo debemos responder a este llamado que es bíblico, a este llamado que es por parte del Padre de los cielos. Entonces, no debemos dice aquí, no debemos pensar que merecemos más. Primer errorzazo que cometemos. No debemos de pensar que merecemos más. De hecho, ¿verdad?, la misma Escritura nos dice, respecto de preguntas que le hacen a nuestro Señor Jesucristo, dice, de cierto te digo que si no os volvéis como estos niños, como este niño, no entraréis en el reino de los cielos. Es decir, si no aprendemos a depender de Dios y si no somos obedientes a su palabra. En este caso hay un llamado y nos está previniendo, no deben de pensar que merecen más, porque ahí empieza todo. Se va a una idea, se va a un pecado, dice,
terminamos en codicia, terminamos en envidia y terminamos pensando que merecemos más. Ahora, en una predicación anterior hice mención de esto. El hombre tiene un problema muy profundo. El hombre, para ir a Cristo Jesús, para ir a Dios, para ir a las cosas de Dios, se tiene que humillar. Esto yo creo que el hombre no lo ha comprendido debidamente. El hombre actúa con soberanía y autoridad total. Y se olvida que hay un Dios. Esto lo hace soberano frente a él mismo y frente a muchos. Porque, bueno, tiene cosas, tiene bienes, tiene dinero, tiene muchas cuestiones que lo hacen ser independiente y pensar que guarda una autoridad frente a muchas situaciones. Esto sabemos los que somos cristianos, los que hemos creído en el llamamiento, los que hemos creído en la palabra de Dios, sabemos que es un error, porque sabemos que la autoridad, ¿quién es? Dios. Esto, hermanos, nos lleva a otro punto. Este punto nos lleva, esta actitud nos lleva a ser soberbios, a pensar que somos nosotros soberanos, y el único soberano es nuestro Padre de los cielos. Y este es el error más grande que nosotros cometemos. Esta soberbia, hermanos, hagan de cuenta que es una venda en nuestros ojos, que obviamente nos ciega. Entonces, cuando nosotros no entendemos, es decir, aquí estamos hablando nosotros, por un lado, de humildad, y por el otro lado, que tenemos que Humillarnos. Es decir, cuando nosotros no hemos comprendido esto, que Dios es el Rey de Reyes y soberano, es la autoridad suprema, es Dios. Entonces nosotros, a mí me llamaba mucho la atención de un hermano, que es el único que yo he visto en una congregación, y ahorita me gustaría hacerlo, pero estamos con la grabación aquí. Cuando nosotros nos postramos en símbolo de humildad o de adoración a Dios, reconociendo que Él es el soberano, reconociendo que Él es Dios, y nos hincamos, sí, es una posición correcta. Pero ¿saben cuál es la posición realmente correcta frente a Dios? Hasta el polvo de la tierra. Tirados, con la cara al suelo, estiradas las manos, los pies, totalmente humillados a Dios. Es decir, tú, Señor, eres Dios. Yo no soy nada. Esa es la actitud correcta. Y eso es lo que implica humillarnos. Y eso es lo que implica humildad. Y ese es el problema precisamente, ¿verdad?, de nosotros, que creemos que guardamos cierta autoridad o cierta soberanía. ¿Por qué? Porque tenemos vida. Pero sabemos, ¿verdad? Juan 1:4 nos dice que Jesús es la luz de los hombres y es la vida. En Él está la vida. ¿De quién? De nosotros. Entonces, ni siquiera eso entendemos. No queremos, más bien, no queremos entenderlo. ¿Por qué? Porque no queremos humillarnos, no queremos ser humildes. Y preferimos la soberbia, porque aquí pues robamos, mentimos, defraudamos y hacemos un sinfín de cosas, pues para tener lo que nos da gracia a nosotros, lo que nos gusta a nosotros, que es el dinero, la riqueza, las posesiones. Entonces, mientras no entendamos esto, hermanos, no vamos a pasar al plano espiritual. Siempre vamos a estar en el lugar carnal. No vamos a pasar de ahí. Entonces, es bien importante que esta pequeña enseñanza, hermanos, que yo no trato de creerme que ya sé de la palabra. Dios permitió que yo estuviera aquí y a Dios le doy gracias de que me permite estar expresando palabra. Entonces, no es mi intención, ¿verdad, hermanos?, vanagloriarme o decir, mira, entiendan, pero es bien importante que comprendamos el verdadero significado de la palabra. Dice la Escritura en Oseas, ¿verdad?, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces nosotros
por un mal entendimiento, no, yo veo muchas congregaciones llenas de hermanos soberbios, llenos de orgullo, llenos de altivez. ¿Por qué? Porque no entienden esto. O sea, yo en el momento que me meto al plano de Dios, yo ya no soy yo. Ya no soy una persona, yo soy un siervo de Dios, un hijo de Dios. Entonces, por tal, no tengo nada. Si Dios me permitió y me dio el privilegio de tener una esposa hermosa, unos hijos hermosos, una congregación, bendito sea Dios. Pero esto no tiene que ver con mis posesiones. Esto tiene que ver con que Dios me ha congraciado, me ha llenado de gracia, me ha llenado de misericordia y me ha bendecido altamente. Y esa es una actitud que el cristiano no entiende. El cristiano va por la vida con esa soberanía, con esa autoridad, creyendo que él es lo que sea. Soy el gerente, y más, ¿verdad? Cuando reciben ciertos puestos. Dicen, no, yo soy el arquitecto de no sé dónde, soy el ingeniero, soy como si ese cargo le diera un lugar. Precisamente llena su altivez, llena su soberbia. Entonces, entendamos, para llegar a la humildad, para llegar a humillarnos, para llegar a ese plano espiritual, de verdad tenemos que someternos a Dios, que es la verdadera autoridad. Entonces, la soberbia, hermanos, dijimos, es una venda que ciega nuestros ojos, sobre todo a lo espiritual, sobre todo a lo espiritual. Entonces, de eso se trata aquí el pasaje, ¿verdad? Estos están cometiendo tremendo pecado, ¿verdad? Porque dicen, merezco más. O sea, me debe de dar más el padre de familia porque trabajé más. Entonces, esto va contra la humildad, ¿eh? Merezco más. ¿Por qué? Porque soy más. Entonces, esta actitud nos quita toda posibilidad de ir a las cuestiones de Dios, ¿verdad? Más bien nos baja, no vamos, y recordemos que vamos para arriba, pero esta actitud nos baja a la soberbia, nos baja a la altivez, nos baja al orgullo. Entonces, este pasaje nos previene de estas cuestiones. Dice, hay un llamado, pero este llamado es para servir. En este llamado es para ser siervo. Y de hecho, nuestro Señor Jesucristo nos lo aclara muy bien en la Escritura, ¿verdad? Eso ya lo hemos leído varias veces. Dice, si no volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino del cielo. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Bueno, entonces, estamos hablando de los llamados en este caso. Ahora, viene otro grupo que se encuentra en 20, del 20 al 28, dice. Entonces, este es un grupo de llamados. Dijimos que es del 20 al 1 al 16. ¿De qué? Estamos hablando de Mateo, ¿verdad? Del libro de Mateo. Bueno, ahora vamos a ver otro grupo. Igual, en Mateo 20, estos son llamados y caen en pecados. O sea, merezco más. Dice, en envidia y finalmente llegan a la codicia. Entonces, este grupo está pues en lo incorrecto, ¿eh? Está en lo incorrecto. Es una actitud incorrecta. Es una actitud que de hecho raya en lo que sería la soberbia. Es una actitud que raya en lo que sería la soberbia. Entonces, estamos hablando casi de lo mismo. Y aquí no escapa esto, ¿verdad? Estamos ahora en Mateo 20, del 20 al 28. Ahora, en este grupo, aquí son llamados, aquí ya son escogidos. ¿Qué significa esto? Que ya son salvos. Entonces, vamos a ver, ya vimos el grupo de llamados y los
pecados en que incurren por una actitud incorrecta, al no tener la visión correcta de lo que es el reino de los cielos. Entonces dice ahora, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo. Jesús sabiamente le pregunta, ¿qué quieres? Ella le dice, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió y le dijo, de verdad que no sabes lo que pides, insensata, ¿verdad? Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, ¿podemos? Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados, pero el sentados a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quien está preparado por mi Padre. Es decir, estos querían ser y enaltecido, y codicia, y merezco más, y soberbia, pues es lo mismo. Pero aquí ya estamos hablando ¿de quién? Estamos hablando ya de escogidos. Ya no estamos hablando de apenas llamados. Y dice la Escritura, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Aquí ya están escogidos. Ya son hijos de Dios, ya se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya son, ¿qué? Discípulos, ya son salvos. Ya son salvos. Pero están casi igual que estos. En el orgullo, en la soberbia, en la altivez. Y hermanos, este es el error de la iglesia. Este es un error gravísimo en la iglesia, que no entendemos. Y ojalá, ¿verdad?, llegáramos a la iglesia y entráramos y Jesús, ¿verdad?, nos tirara y nos dijera, mira, esto eres tú. Porque esto es mi reino. No eres nada. ¿Somos qué somos de Dios? Esclavos. Amén. Eso es lo que somos. ¿Qué merecemos? ¿Qué tenemos? Nada. ¿Qué hay que Dios precie de nosotros? ¿Qué hay que Dios desee de nosotros? ¿Qué hay algo que Dios desee de cualquiera de nosotros? Nada. Nada. Entonces, sería muy buen taller, ¿verdad? Acuéstate a lo largo y ahí estate 10 minutitos. Y te pido que reflexiones que aquí entras a servir. Aquí no eres nada. Y entonces entenderíamos un poquito más, ¿verdad? Para humillar, o sea, para ir a Dios hay que humillarnos y hay que ser, ¿qué? Humildes. Ahora, vean esto. La soberbia. ¿Cuál es la antítesis de la soberbia? ¿La humildad? Pero vean qué importante. Vean qué importante esto. Para llegar a esta humildad, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que recibir? ¿Qué tenemos que realizar? Vean esto, ¿Cómo cuadra? Y lo que nos dice el pastor Ismael, hay que buscar el contexto. Yo no lo busco muy bien, pero más o menos ahí creo que encuadro la situación. Dice Romanos, dice que es el versículo que me encanta, y sí, es cierto, me gusta mucho este versículo a mí. Hay unos que les gusta Efesios, hay otros que les gusta Romanos. Dice Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. Fíjense, amor. ¿De quién? De Dios. Vean, vámonos para arriba. De Dios. Pero para entender esto tenemos que entender que Él es la autoridad, que Él es el Rey, que Él es el Señor de señores, que Él es que Él es la majestad. Y bendito sea Dios que nos ha permitido estar en estos lugares, ¿verdad?, junto con Él. Bendito sea Dios. Yo mucho he escuchado, y esto sí yo pienso que es un error muy grave. Dice, bueno, si ya está predeterminado, ¿qué chiste tiene que yo me esfuerce y que yo? No, pues que el llamado está allí. Y siempre va a estar. Y Él siempre te va a estar tocando a tu corazón, ¿verdad? Siempre. ¿Y cuántos de nosotros, ¿verdad?, vamos a las casas y nos rechazan? ¿Cuántas personas también de testigos de Jehová van a las casas y los rechazan? ¿Cuántas veces van a la iglesia, al catolicismo, y dicen, voy cuando tenga de verdad fe, voy cuando de verdad quiere estar con Dios?
pero escuchan, oyen el llamado, pero van, ¿no? Ya es una decisión de cada quien. Entonces, sí, ya están predeterminados, sí, pero también obsta nuestra decisión, ¿verdad? Pero creo que esto no lo entendemos. Bueno, entonces dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. Es decir, ¿el amor para qué? Para que podamos, ¿qué, hermanos? Amar. Para que podamos amar en el amor ágape, en el amor de Dios. En el amor a humildad, en el amor a lo espiritual, a humillarme, a entender estas cuestiones, ¿verdad? Que tengo un llamado y por tanto soy privilegiadísimo. Porque no es un llamado cualquiera, es un llamado al servicio de Dios. Y dice Mateo 20, soy escogido, soy salvo. No tengo que ya ser enaltecido. Ya no tengo que buscar esto. Tengo que alejarme de la soberbia. Tengo que alejarme de la envidia, de la codicia. Tengo que alejarme de este pecado, de esta actitud incorrecta. ¿Por qué? Porque ya tengo el amor de Dios. Porque el amor de Dios, ¿qué me capacita? Me capacita. Porque entonces estamos hablando de que yo tengo a Dios en mí. Y entonces Él me va a dar capacidad para poder entender esto. Es decir, de hecho, fíjense en lo que dice la Escritura. Dice, porque la fe es por oír la palabra de Dios. Entonces, si yo no tengo fe, pues yo no quiero oír Biblia y me duermo. No me interesan las cosas de la Biblia, no leo Biblia en la casa. Qué bendición tan grande, hermanos, de verdad, ahorita que yo entré, llegué y ve a la hermana Amadita, Jesús. Qué bueno, ¿verdad? Que se acerquen a la palabra. Ayer me hablaba la hermana Mechita y me decía, ¿qué pasó? ¿Por qué no nos han mandado las predicaciones? Yo le dije, yo me responsabilizo mañana de que reciba las predicaciones. Y me dio mucho gusto. De 20, 30 una persona, bueno, vamos ganando, ¿no? Vamos ya de ganancia. Y mira cuántos somos ahorita aquí. Pensé que no iba a haber nadie. Y ahorita esto va a ir a las redes sociales. Y qué bueno, bendito sea Dios, que tenemos ese alimento espiritual. Y Dios provee, ¿verdad? Dios provee. Entonces dice, el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón por el Espíritu Santo que me fue dado. Entonces yo ya estoy recibiendo automáticamente, ¿qué? Espíritu Santo a mi Señor Jesucristo y recibo el amor de Dios. ¿Para qué? Pues para poder amar al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, a Dios, poder entender todas esas cuestiones, amar incluso a mi semejante, a la creación, y poder amar en ese nivel de amor en el que Dios nos ama. Que es incomprensible el amor de Dios. Bueno, voy a regresar al texto base, hermanos, a 20. Entonces decíamos, hay dos grupos. Un grupo que tiene una actitud incorrecta, incluso cae en pecado, ¿verdad? Los llamados. Y hay otro grupo que ya son escogidos, de hecho son discípulos, pero dicen que quieren un lugar privilegiado, un lugar que los enaltezca, un lugar de privilegio. Entonces Jesús llamándole les dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Dice, mas entre vosotros, o sea, siervos, hijos de Dios, discípulos, mas entre vosotros no será así, o sea, salvos, escogidos, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Entonces, acá me dice, tienes que ser como niño. Y aquí me dice que tengo que ser ¿qué? Servidor. Entonces ya me está dando más luz, ¿verdad? Dice que tengo que aprender a obedecer y a depender en todo a Dios. Y acá me dice que tengo que servir ¿a quién? A todos. Porque recuerden que Dios está en cada uno de nosotros. Amén. Dios nos dio su amor, nos dio el Espíritu Santo, Jesús vive en nosotros, y entonces acuérdense que somos templo de Dios, templos del Espíritu Santo. Entonces, Dios nos ordena en este pasaje, tienes que aprender a servir
y tienes que aprender a ser niño, a depender de mí en todas las áreas. Entonces viene no sé, esta porción es muy pequeñita, pero trae gran enseñanza. Dice: al salir ellos de Jericó, se nos ha enseñado que Jericó es símbolo de soberbia. Entonces nada más podemos suplantar soberbia, le vamos a poner aquí Jericó. Entonces, símbolo de soberbia. Entonces, tenemos que salir, dice aquí la escritura, de la soberbia. Tenemos que salir. ¿Pero cómo? Lo primero que tenemos que hacer, hermanos, entender es que Dios es la autoridad suprema. Dios es el Rey, Dios es el dueño de todo, de mí mismo, y que yo no soy nada. Y no sé, recuerden esta posición que les digo, ¿verdad? Frente al suelo, abiertos de manitas: Señor, aquí estoy. Tú ordenas. ¿Qué tengo? ¿Qué soy? Nada, así, nada. Entonces podré entender que tengo que humillarme y que tengo que ser humilde. Entonces dice aquí: al salir ellos de Jericó les seguía una gran multitud, es decir, ya habían creído en Jesús, ya habían creído en nuestro Señor Jesucristo. Dice, y les seguía una gran multitud, personas que ya habían creído en Él, o que iban en vías de eso. Entonces salen de Jericó, ¿salen de qué? De la altivez, salen del orgullo, salen de la soberbia. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino. ¿Quién es el camino? Jesucristo. Entonces, aquí estamos con Jesucristo. Entonces, pues Dios es el amor, ¿verdad? Dios es amor. Y sabemos que Jesús es Dios. Entonces, fíjense, aquí está trazado. No hay ni vuelta. ¿Cuál es el camino? Dios, Jesús. Ahí está el caminito. Entonces dice: y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Qué le estaban pidiendo, hermanos? Misericordia. Es decir, entonces yo pondría aquí hasta bajito: ¿qué tenemos que hacer? Clama por misericordia, para que pueda pasar todo esto a nosotros, para que podamos comprender todo esto que estamos aquí apuntando, porque va mucho más allá de lo que estamos ahorita explicando, no sé, en el tiempo que se da para la predicación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Clamar, es decir, llevar al Señor a misericordia. Es decir, esto es lo que es pensar, ¿verdad? Piensa que merece más. O sea, no, ¿sabes qué? Yo soy Juan Camaney y yo merezco, y yo soy papas fritas, y yo por el simple hecho de estar aquí ya merezco todo. Hay personas que así son, de orgullosas. Hay personas que dicen: mi presencia aquí cuesta y vale tanto. Y ese es lo que tenemos que quitar, ¿verdad? El merezco más, ¿no? Por eso decía yo la posición, ¿verdad? Tirado en el suelo. ¿Qué eres? Nadie, Señor. ¿Quién eres? ¿Qué autoridad tienes? Ninguna, Padre. Tú eres Dios. Amén. Y hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Entonces, esa es la actitud correcta. Entonces, aquí me está diciendo: salieron de Jericó, dice, estaban sentados junto al camino y clamaban al Señor. Es decir, tú puedes estar clamando a Dios hoy. Tú puedes estar clamando a Dios, pero si no es en esta incorrecta posición, tu clamor no va a ser escuchado debidamente. Tu clamor va a ser un tanto vano. Porque cuando tú te acercas al Señor, que es tu Creador, sabes que te acercas en humildad y humillado a Él. Y Señor, necesito de ti. Te pido, Padre, que obres en esto. Te pido, Señor, porque me encuentro en necesidad extrema, me encuentro en una urgencia, me encuentro en un problema que me está devastando por dentro y necesito de ti, Padre, porque yo tengo la incapacidad total de hacer algo.
Yo no puedo si no es con tu poder, con el poder del Espíritu Santo, y necesito y te pido que tú obres en mi vida, obres en este problema, que tú me resuelvas, que tú seas mi guerrero, que tú seas quien luche por mí, Señor, porque yo no tengo fuerzas, no puedo sin ti. Tenemos que clamar y llevarlo a misericordia. Y vaya que al Padre va a ser más difícil que lo lleves a misericordia, hermano. Entonces, clamar no es nada más pedir o hablar. No. Clamar, hermanos. Dije que lo podía poner acá abajo, clamar. Clamar. Es un grito angustioso espiritual a Dios. Es un grito de necesidad, de que sabemos que nosotros no podemos hacer nada. Hace meses, cuando yo llegué con ustedes, hace 1 año y medio, yo estaba con un problema muy grande para perder mi casa. Me he mantenido en oración con el Señor. Me he tirado en la casa ahí en la casa de ustedes, hermanos, cuando yo oro, a veces que me tiro. Y le he pedido al Padre que me ayude, que me dé esas fuerzas para soportar, porque es muy difícil a veces estar soportando un problema que sabemos que no tiene solución. Ya le encontramos la salida, ya resolvimos nuestro problema, ya no tengo mi problema. Amén. Le gané a un banco que yo veía imposible y salimos muy bien parados de este problema. Ya no tenemos este problema, estamos muy contentos en la casa y sabemos que solamente fue Dios con sus fuerzas que hizo posible que sucediera esto. Amén. Y así es Dios, ¿verdad? Entonces hay que llevarlo a misericordia. Fueron casi 2 años de angustia. Y digo, el que es padre de familia entiende esto, ¿verdad? Porque uno lo sufre muy diferente a comparación de la esposa o de los hijos. Yo siempre no permito que mis hijos sientan la necesidad de que está ocurriendo en la casa. Y ellos tienen sus necesidades, que son dulces, cositas que se les tienen que comprar. A veces que el padecer lo lleva uno en la casa en la noche, ¿verdad? Porque sabe uno lo que está pasando y sabe uno que solamente Dios es el único que nos puede ayudar. Entonces, hay que clamar a Dios. Y clamar, hermanos, ¿qué dijimos? Es un grito angustioso, es un grito de necesidad, es un grito espiritual llevado hasta el cielo, en donde yo le voy a expresar a mi Padre. Y no le voy a decir una vez, ¿verdad? Porque si yo le digo 1 o 2 veces, me va a decir el Señor, bueno, no le urge tanto. A lo mejor no necesita, a lo mejor no, realmente no es lo que quiere. Porque muchos, sí, en un momento clamamos por algo, pero clamamos 1 o 2 días y después se nos olvidó. Y sí, oramos porque el hermano, por la congregación, por el pastor. A veces caemos en cositas, no sé, ya de cajón, ya como un patrón, ¿verdad? De oración, y nos olvidamos de verdad de entregarle el corazón a Dios en nuestra oración y decirle al Padre de qué carezco, de qué necesito, de qué tengo necesidad. Entonces, 2 ciegos estaban ciegos, ¿qué? En oscuridad, estaban en tinieblas y estaban sentados junto al camino, El camino dice 14:6 de Juan, que es Jesús. Entonces dice, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David. Decir Hijo de David, obviamente es un reconocimiento como Hijo de Dios, como el Mesías, como el prometido, como el Salvador de su pueblo. Y le pedían que, ten misericordia de nosotros. Y la gente, oigan esto, hermanos, y la gente les reprendió para que callasen. Esto, hermano, puede representar muchas cosas: problemas, oposición del otro, ataque del otro, problemas personales, falta de trabajo, mi esposo no cambia, dice, y la gente les reprendió. Y a veces que nuestro propio yo, ¿verdad? A veces que nuestro propio problema, a veces creemos que es más grande que Dios. ¿Y qué hacemos? Callamos. O sea, otro error, ¿verdad? Otra actitud incorrecta frente a Dios. Si en verdad tú tienes necesidad, tú le vas a clamar hasta que Él te lo dé. Porque crees, porque es por fe. Entonces, no vas a incurrir en estas actitudes incorrectas, ¿verdad? Vas a alejarte de la codicia, de la soberbia, vas a ir a la humildad, vas a ir a la humillación, te vas a alejar del orgullo, te vas a alejar de la altivez.
Eso es lo que nos está previniendo este capítulo, ¿verdad? La actitud correcta de un cristiano. Y yo, bueno, no sé, a lo mejor haciéndolo un poquito más grande, exagerándolo, tu actitud correcta, ¿cuál es? Tírate frente a Dios. Póstrate y de verdad, hasta el polvo de la tierra, y de verdad no eres nada ni nadie, y el Señor es Dios y se acabó. Y estamos a la voluntad de Él. Entonces dice, pero ellos clamaban más, es decir, si tu problema, si el otro, si los dardos del enemigo, si el ataque del enemigo, si los problemas que te circundan, crees que son más, ¿qué debes de hacer? Clamar más. Clamar y clamar y clamar. Y le dice, Señor, Hijo de David, o sea, Hijo de Dios, ten misericordia de nosotros. Estos hombres creían en Él. Ya creían en Él. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Pongan atención en esto, hermanos, porque ya lo vimos, el pastor Ismael nos dio esta predicación, y la verdad es que qué interesante, porque de pronto, cuando buscas enfoques, se encuentran, ¿verdad? Y la palabra es tan maravillosa que te da distintos ángulos de lo mismo. Entonces dice, deteniéndose Jesús, los llamó. Ellos le clamaban, decían, ahí está pasando el Hijo de David. Nosotros tenemos ese clamor porque sabemos que Jesús está cuando nosotros lo necesitemos. Él está ahí esperando que le clamemos. Él no está pasando, Él está ahí en nuestra vida. Ya vive en nosotros. Fíjense qué privilegio tenemos o qué diferencia. Estos no, estos dicen, se nos va. No, ahorita le clamo más. Me tiene que escuchar. ¿Por qué? Porque se nos va a ir. Ya no lo vamos a tener oportunidad de verlo. Entonces, deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Y esto cambia mucho, ¿verdad? Las diferentes situaciones en las que Jesús le dice, por tu fe has sido salvado. Entonces aquí nos dice, ¿qué queréis que os haga? Es decir, ya no estamos hablando de salvación, ¿eh? No estamos hablando de adoración. Estamos hablando de que el Señor nos está pidiendo, ¿qué quiere? Y ellos le dijeron, Señor, fíjense en lo que le piden, que sean, ¿qué? Abiertos nuestros ojos. Y les voy a pedir, hermanos, que me acompañen al Salmo 119, 18. Sí, Salmo 119, perdón, hermana, 119, y versículo 17, 18. ¿Lo puede leer, hermanita? Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Amén. De tu ley, perdón. Sí, amén. Dice, haz bien a tu siervo. O sea, nosotros somos discípulos, somos siervos. Venimos, ¿qué? Dice aquí, un principio del reino de los cielos, servir a todos. Servir. Y dice aquí, abre mis ojos. Estos hombres que le pedían que fueran abiertos sus ojos. ¿Para qué? Dice aquí, para que pueda mirar, para que pueda comprender, para que pueda entender, para que tenga la luz del entendimiento que es Cristo Jesús y el Espíritu Santo. Dice, para que yo pueda comprender. Vean lo que dice, las maravillas de tu ley. Yo sí lo he mencionado varias veces, ¿verdad? Leer la Biblia es una maravilla, es una aventura, es un gozo, qué precioso es cuando cae en el corazón la palabra, ¿verdad? Y entiende uno cosas, por mínimas que éstas sean, porque es en lo espiritual donde se entiende, donde se discierne la palabra. Y es precioso, ¿verdad? Ver que Dios esté trabajando en uno. Y dice aquí, abre mis ojos, y solamente abiertos, que no los tenían abiertos, sí, pero están pidiendo abrir los ojos de lo espiritual, Abre mis ojos y miraré, veré, entenderé, comprenderé las maravillas ¿de qué? De tu ley. Las maravillas de tu ley. Dice, ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Bueno, ya vimos para qué. Ahora, voy a hacer otra referencia, que es la última, ya vamos a terminar.
Esto también ya lo super sabemos, pero bueno, vamos a darle un recorrido nuevamente. Dice la Escritura, en el principio, Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, pero el Verbo era ¿quién? Dios. Y este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueran hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba ¿qué? La vida. En él estaba la vida. Es decir, estos hombres no le están pidiendo nada más y nada menos que vida. Vamos a ponerlo hasta el final, hermanos, ¿sí? ¿Qué le están pidiendo? Vida. Le están pidiendo ¿qué? Entendimiento. Le están pidiendo ¿qué? Luz. Que sean abiertos. Dicen, no, cúranos, sánanos. Le hubieran pedido, ¿verdad? No, estos hombres entendían bien qué necesitaban. Necesitaban comprender, necesitaban entender las maravillas de la ley de Dios. Y le dice, ¿verdad? ¿Qué quieres que os haga? Dicen, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces, Jesús compadecido les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Es decir, necesitamos ser tocados por Dios. Necesitamos de misericordia de Dios. Necesitamos entender y comprender que Él es la máxima autoridad. Necesitamos comprender que nosotros debemos de ser humildes, que somos esclavos y por tanto nos debemos de humillar a Dios y debemos de quitar, pero así, rápido ya, la soberbia, el merezco más, la envidia, la codicia, el querer ser enaltecidos. Los debemos de quitar, pero así, hermanos, pero así, para poder estar en esta actitud, ¿verdad? Dice, en él estaba la vida, dice, pero vean, y la vida era la luz de los hombres. Dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra de ella, a pesar de que hay lucha, Y ese es a lo que nos llama nuestro Señor, para que tú puedas luchar y vencer. No puedes sin hacer esto. O sea, no puedes en tinieblas, no puedes en tu soberbia, no puedes en tu altivez, no puedes en esa actitud de merezco más, no puedes en la envidia, no puedes estar en codicia, no puedes, porque no vas a vencer. Por eso muchos se cansan, se aburren y dicen, pues es que yo no veo nada, ¿no? O sea, yo llevo años y no cambio, yo no lo dicen, pero se entiende, ¿verdad? No ha pasado nada en nuestra vida. Somos los mismos que cuando llegamos aquí a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, entonces Jesús compadecido, entonces después de clamarle, después de estarle pidiendo, Él se compadece, dice, y yo puedo tocar tus ojos. ¿Para qué? Para quitar tu velo con el que nacemos, espiritual, y aparte, ¿verdad? Que nos da la soberbia. Decía yo, es una venda que nos ciega, la cual, la soberbia. Entonces, solamente Jesús nos puede quitar esto. Dice, y enseguida recibieron la vista. Y entonces sí, podemos seguir a nuestro Señor Jesucristo. Porque mientras estaremos sentados aquí creyendo que somos cristianos, faltos de fe y de entendimiento. Ahorita que predique me voy a dormir, pastor. Entonces vamos a orar, vamos a dar por terminado este estudio. Son mis ojitos, hermano. Bendito Padre de los cielos, te damos las gracias, Señor, por este estudio que nos permites hoy realizar, sobre todo, bendito Padre, en este aparente momento de necesidad, de crisis, por la cuestión de este virus. Pero aquí estamos nosotros, Señor, cumpliendo con el cometido, cumpliendo con nuestro ministerio, cumpliendo, bendito Padre, con esa enseñanza que tú nos das, con esa ordenanza que tú nos das, ¿verdad, bendito Padre? Que sigamos predicando de tu palabra, que sigamos dándole conocimiento al pueblo, Señor, para que sea edificado en tu santa palabra. Gracias, Padre bendito de la gloria. En el nombre de mi Señor Jesucristo te lo clamo y te lo agradezco todo esto. Amén. Amén.